El próximo sábado vamos a tener una coinonía, vamos a tener aquí una comida a 3 de la tarde. Nos regalaron ¿qué es? Para no decir lo que no es. Borrego, ya iba a decir otra cosa, pero no, lo iba a emocionar con otra cosa, no, un borrego. Entonces nos regalaron un borrego, entonces ahí estamos averiguando cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Asado, dice la hermana. Bueno, otro dijo guisado, todo depende de los gustos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos pendiente esa coinonía. Vamos a comer un borreguito con frijoles y arroz, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y vamos a compartir ahí para sacar alguna retroalimentación, ¿verdad?, de todo lo que vivimos en estos días y aprender de los errores que hayamos podido cometer en medio de eso, pero sobre todo disfrutar de la bendición de que pudimos atender a todos esos jóvenes que vinieron, amén, los pastores que estuvieron aquí con nosotros. Hebreos capítulo 12, verso número 10. Dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Amén. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino se sane. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta hora que nos hables, Señor. Ábrenos tu palabra, instrúyenos, Señor. Sobre todo, mi Dios, te rogamos en esta hora por una palabra de vida, Señor, por un rema que venga a cambiar y a transformar no solamente nuestra mente, Señor, sino nuestras acciones. Que cada día podamos, Señor, pensar más como tú y actuar más como tú, Señor. Que cada día abandonemos más, Señor, las prácticas del mundo, y que cada día, Señor, tengamos una vida más placentera delante de tus ojos. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, todo pensamiento contrario, toda mente que esté divagando. En el nombre de Jesús la traemos, Señor, cautiva a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón abierto, Señor, para la palabra que quieres implantar en nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, empezamos con el verso 10, porque aunque ya hemos hablado de la disciplina, estuvimos hablando algunos días atrás. Dice: nuestros padres nos disciplinaban, dice, por pocos días. Sin embargo, dice, Dios nos disciplina para nuestro bien. Y dice que, tal vez vamos a poner el tema de una vez, ¿verdad? Que le pondríamos acá como las exigencias de la disciplina. Muy bien, ahí va a ver por qué las exigencias de la disciplina. Dice entonces ahí ese pasaje que leímos: Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Cuál es el bien que obtenemos nosotros de esa disciplina? Vamos a poner aquí el bien primordial. ¿Qué es? Participar de su santidad. Muy bien, fíjese qué interesante eso. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces me quiero detener un poquito ahí, porque de alguna manera la disciplina, fíjese que está ligada a esa posibilidad, ¿verdad?, de participar nosotros de la santidad de Dios. Dese cuenta qué interesante es eso, porque es importante que notemos que no se habla de nuestra santidad. Dese cuenta que ese pasaje no habla de nuestra santidad, sino que habla de la santidad de Dios. Dice nosotros, dice, a través de la disciplina, entonces vamos a hacernos partícipes de la santidad de Dios. Es como que entremos en esa santidad. No es lo mismo que yo conceptualice la santidad desde mi perspectiva, desde mi punto de vista humano, a que conceptualice la santidad desde el punto de vista de Dios. Amén. Una cosa es
mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Ahí está la santidad. Por un lado estamos nosotros, por otro lado está Dios. Muy bien. Según nosotros, ¿qué es la santidad? Apartarnos. Ahora mire, para Dios, ¿qué es la santidad? ¿Será Dios santo? Sí, ¿verdad? Entonces, hay una característica de Dios que es que Él es santo. Obviamente, entonces quiere decir que si vamos a participar de la santidad de Dios, esa característica se tiene que replicar aquí. Amén. Entonces dése cuenta, por eso dice ese pasaje que nosotros vamos a participar de la santidad de Dios, no de nuestra santidad. Porque nosotros, hermano, en cuanto a la santidad, nos volvemos permisivos. ¿Por qué razón? Porque aquello que no podemos dominar, terminamos por acostumbrarnos a eso. Y seguimos viviendo nosotros en santidad, ¿verdad? Es decir, como dijo la hermana, apartándonos, sí, pero apartándonos de aquello de lo que nos podemos apartar, y de lo que no, lo ponemos debajo de la alfombra. Entonces mire qué tremendo, por eso dice, vamos a ser partícipes de la santidad de Dios, una santidad sin ocultos, vamos a poner ahí, sin nada oculto. Porque la santidad nuestra sí tiene ocultos. Por eso mire, cuando el Señor vino, y vino como sacerdote, dice la Biblia, porque nos convenía tener un sacerdote como el Señor Jesús, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, uno que padeció todo lo que nosotros vivimos acá en este cuerpo, en esta carne, para que Él se compadezca de nosotros. Amén. Pero que nuestro sumo sacerdote se compadezca de nuestras debilidades, a pensar que Él avala nuestras debilidades, es muy distinto. Amén. Él se compadece de nosotros y dice, pobrecito, tienes esta debilidad, pobrecito, resbalas en esto, me compadezco de ti. Y entonces viene Él y con su sangre nos cubre, pero no es que esté avalando nuestras debilidades. Amén. Por eso es que de pronto la santidad viene a convertirse más que todo, de acuerdo al concepto nuestro, como en un aval de nuestras debilidades, y no es así. Por eso viene entonces en Hebreos y dice que a través de la disciplina, ¿qué es lo que va a hacer la disciplina? La disciplina realmente va a venir a apartarnos de lo malo o del pecado, ¿verdad? Mire cómo es la disciplina. Entonces mire, aquí lo vamos a poner, la disciplina viene a apartarnos del pecado cuando nosotros no hemos podido o no hemos querido vencerlo. ¿Cómo es que Dios hace eso? Porque dése cuenta que no es una disciplina humana. Estamos hablando de una disciplina de parte de Dios. Amén. Es una corrección que no la aplica a alguien aquí en la tierra, sino que es Dios el que aplica esa disciplina. Entonces mire qué tremendo es. Por ejemplo, ¿se recuerda de Jonás? Viene Jonás, lo mandan a predicar, y entonces viene él y toma la decisión de irse para otro lado. Entonces viene el Señor y lo disciplina y lo trae de vuelta. Pero ¿cómo lo disciplinó? Fíjense qué tremendo, porque la disciplina no fue un solo evento, sino que si usted lo ve, por ejemplo, primero, ya no, para no engañarme aquí. Bueno, mire pues, ¿qué fue lo primero que hicieron con él? No, lo despertaron. ¿Se recuerda? Dijeron, ya están todos aquí, están orando. Solo hay uno que está allá abajo y está dormido. Entonces dice, lo mandaron a despertar. Cuando lo despiertan, le ordenan que salga. Y entonces salir de la tumba en la que estaba. ¿Por qué? Recuérdese que en la Biblia estar dormido es equivalente a estar muerto, ¿verdad? Entonces viene y sale de esa tumba en la que estaba. Cuando él sale, se da cuenta de la realidad que están viviendo. Entonces podía hacer dos cosas: en ese momento arrepentirse y regresar, o dos, endurecerse. ¿Se recuerda el faraón? Dice que el faraón se endureció ¿cuántas veces?
7, pero las últimas 3 dice que Dios lo endureció. Entonces viene Jonás y cuando sale se da cuenta de lo que están viviendo y se endurece. Y entonces viene él y dice: miren, ¿saben qué? Aquí el problema es muy sencillo. Yo vengo huyendo de Dios. Él conocía, fíjese qué tremendo, él conocía, él sabía que estaba mal, pero había algo en él que lo empujaba a ir todavía más allá en ese error que estaba cometiendo. Él sabía que tenía que ir a predicar a Nínive, iba para Tarsis, sabía que se tenía que regresar porque de una o de otra manera Dios lo iba a mandar para allá. Y entonces viene él y se endurece. Y entonces les dice: miren, esto es por causa mía, pero esto se termina aquí. Láncenme al mar. Y entonces se acaba la tormenta. Entonces, tercero, persiste en su pecado. Desde aquí ya venía Dios trabajando para disciplinarlo, para que corrigiera. Recuérdese que la disciplina es una corrección. Amén. Entonces viene y él persiste en su pecado. Entonces lo lanzan al mar. Ya había una tormenta. Dice que el mar estaba agitado y lo lanza. Y aquí es donde aparece el personaje, ¿verdad? 5. El pez se lo tragó. Bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo se llamaba el pez, ¿verdad? Ya sabemos. Pum, se lo tragó, dijeron por ahí. Pero fíjese pues, viene el pez, sale, se lo traga y aún ahí se resiste. Porque dice la Biblia que desde el Seol clamó al Señor. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque se lo tragan y llega entonces en su rebeldía hasta el Seol. Pero todo era parte de la disciplina. Todo era parte de la disciplina. Entonces viene el Señor y cuando él clama, ve que entonces cambia, se arrepiente. Pero mire, ¿dónde se arrepintió? En el Seol. ¿No era mejor que se hubiera arrepentido aquí? ¿Verdad? Si se hubiera arrepentido aquí, hermano, qué fácil hubiera sido todo. Pero no, ¿dónde se arrepintió? En el Seol. Entonces la disciplina de Dios va a ir avanzando y va a ir avanzando y va a ir avanzando hasta que nos haga cambiar. Y en el momento que nos hace cambiar, insisto, no es la disciplina del pastor, es la disciplina de Dios. Es Dios el que te va a agarrar, te va a despertar, te va a sacar. Si persistes, entonces va a presionar más, hasta que llega un momento en el que un pez te puede tragar. O puede llegar hasta el Seol, ¿verdad? Que eso ya es tocar fondo. Entonces mire, hay gente que no cambia, ¿verdad? Hasta que toca fondo. Entonces viene Jonás y toca fondo, y en ese momento viene él y entonces clama al Señor y el Señor lo saca. Cumplió entonces la disciplina con su objetivo, porque el objetivo de la disciplina es apartarnos del pecado y acercarnos al plan de Dios. Entonces viene él y dice: ahora sí, Señor, ya voy. Pero viene el Señor y no lo manda a un puerto, a un barco, sino que se encarga de que el mismo pez lleve a Jonás ¿hasta dónde? Hasta Nínive. Casi a la puerta lo fue a dejar. Entonces ya se levanta Jonás y, como dice la canción, listo para predicar, ¿verdad? Y fue y predicó lo que tenía que predicar. Entonces, al final de cuentas, ¿hizo o no hizo lo que Dios quería? Sí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para que Jonás cambiara? Tuvo que disciplinarlo hasta que lo apartó de su pecado, de su necedad, ¿verdad? Y entonces ahora sí empezó a acercarse un poquito más a la santidad de Dios. Porque miren, la santidad de Dios no hay desobediencia. Y nosotros, hermanos, dice en Isaías, todos nosotros somos como ovejas, dice, que nos descarriamos, que nos apartamos. Ahora mire entonces, volvemos acá. Dice aquí, créeme aquí una palabra que dice en el verso 10, para que participemos de su santidad. Entonces fíjese que esa palabra participar dice, es aceptar algo y utilizar algo. Es comer, se traduce como comer, como tener o como participar. Esas son las acepciones que tiene en el diccionario. Entonces, fíjese que en Hechos capítulo 2, acompaña. Hechos capítulo 2.
verso 46. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Esa palabra comer, fíjese, curiosamente se traduce también de esa misma palabra que es participar, o participaban del pan juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hay otro pasaje donde dice que añadía los que habrían de ser salvos, ¿verdad? Pero mira esto que interesante, porque esto es la comunión, esto es coinonía. Mire, la parte de la santidad de Dios es tener comunión con los hermanos. Entonces, la santidad de Dios es tener comunión. Pero cuando usted lo ve, hay dos formas en las que nosotros podemos interpretar ese verso 46, porque mire, dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿qué era lo que comían juntos? Fíjese que hay dos cosas que usted y yo compartimos. Uno, o bueno, que al menos deberíamos de compartir, ¿verdad? Uno es que compartamos nosotros nuestros alimentos unos con otros. Así como cuando hacemos las confraternidades, ¿verdad? Que nos preparamos y entonces compartimos con los hermanos que vienen. Pero la otra forma en la que nosotros tenemos comunión, vamos a ponerlo así, en la coinonía, y la otra es en la mesa del Señor. Dese cuenta que dice que cómo compartían ellos esa mesa, dice, comían juntos, ¿cómo? Con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Son tres cosas que nosotros tenemos que ver aquí. Fíjese pues, vamos a ponerlo así: con alegría, con humildad, ¿verdad? Sencillez de corazón. Y la otra era alabando, ¿verdad? Con gozo. Muy bien. Cuando usted viene a la cena del Señor, ¿cómo viene? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Si lo vemos desde la mesa del Señor, ¿qué es lo más delicado? Porque, hermano, a la coinonía todos venimos contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a venir a comer, ¿verdad? Nos gusta comer. Pero dése cuenta que el alimento de esta difiere mucho de esta. Porque en esta de aquí nosotros compartimos con los hermanos y entonces sí, ¿verdad? Hay gozo, hay alegría, hay comunión, etcétera. Pero en la mesa del Señor ya no es igual, aunque debería de haber gozo. Pero no hay. ¿Por qué razón? Porque uno empieza a pensar y empieza a escudriñar y se empieza a dar cuenta que se echó el mes, si no es que más, ¿verdad? Porque si no llegó a la Santa Cena anterior, ya va atrasado, ¿verdad? Entonces empieza a dar cuenta de sus pecados, de cómo ha fallado, de cómo ha resbalado. Y entonces mientras se va acercando a la mesa del Señor, ahí todavía no hay gozo, sino más bien, como dice aquel pasaje, una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque mientras no llegue el arrepentimiento, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque esta mesa es una mesa donde uno tiene que llegar con arrepentimiento. Si uno llega con arrepentimiento, ahí sí, entonces va uno a poder alabar al final. Ahora mire, entonces, cuando nosotros llegamos, y como dice en este pasaje, ¿qué era lo que ellos compartían? ¿Qué era lo que participaban ellos? Dice: comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios, hallaban el favor. Y entonces, mire lo que sucedía después. Dice: Dios añadía. Entonces dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y después Dios te va a ir añadiendo todo lo demás. Entonces mire, ¿qué hacemos en la coinonía y qué hacemos en la mesa del Señor? ¿Por qué se requiere, mire, alegría y humildad? Porque a veces la humildad como que nos trae la idea a la mente de tristeza, y fíjese que no. Debería de darnos alegría a nosotros el poder llegar y ponernos a cuentas. Pero a veces no, ¿eh?
A veces uno, para ponerse a cuenta, ¿sabe cómo llega uno? Mal encarado y enojado, porque uno no quisiera tener que ir a pedir perdón, pero sabe que tiene que pedir perdón. Uno no quisiera tenerse que reconciliar, pero sabe que tiene que ir y reconciliarse, porque de otra manera no puede participar, a menos que participe indignamente. Entonces, como dice Pablo, el que participe indignamente se debilita, se enferma y cuello, ¿eh? Ahora mire qué terrible, porque yo quiero que vayamos un poquito más adelante. Fíjese que estamos hablando de la santidad. Mire esto, segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 6. Entonces, mire, parte de la santidad es tener comunión con los hermanos, koinonía o la mesa del Señor. Es decir, que no podemos darnos el lujo de estar enojado con otro o tener diferencias con otro. Mire pues, dice 2 Timoteo 2:6, ¿ya lo tiene? El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte. Eso de recibir su parte es la expresión que vimos allá en Hebreos cuando dice que vamos a participar de la santidad de Dios. Entonces, dése cuenta, dice, el labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces, mire, esto es importante, porque ¿por qué dice ahí el labrador que trabaja? Porque hay unos que no trabajan, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que no quiera trabajar, no el que no tenga trabajo, sino el que no quiera trabajar, dice, que se ponga en ayuno. Entonces, para ponerlo en palabras bonitas, ¿verdad? Mire pues, el labrador que trabaja, dice, ese debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces, si hay labradores que no trabajan, por eso no reciben nada. Entonces, fíjese, porque hay gente que solo ve como otros Dios les da y les añade y se enojan porque a ellos no les llega. Quisieran participar de las mismas bendiciones, pero a ellos no les llega. Y sabe que una de las cosas que veo yo es qué característica tiene el labrador. Fíjese que el labrador todo el tiempo trabaja, todo el tiempo. Y entonces dice un pasaje que cuando él no está trabajando, está esperando en Dios. ¿Se recuerda? Dice, viene él y riega, cultiva, siembra, planta, deshierva y de todo. Y dice, riega y luego espera que Dios dé el crecimiento. Fíjese que el labrador trabaja por estaciones, porque él no va a plantar en una época en la que no sea propicia para poner una semilla. Pero mientras que llegue ese tiempo, ¿qué es lo que hace? Prepara el terreno. ¿Se recuerdan Isaías? Despedrega el terreno, va a sacar toda la tierra, va a meter el arado, etcétera, etcétera. Y cuando ya está listo, dice que toma la semilla y la planta. Después de que la plantó, empieza entonces a regar la tierra hasta que esa semilla va a producir una planta. Y cuando produce la planta, ahí no terminó el trabajo, sino que el trabajo de él es ver las que realmente se van a desarrollar y las que no, las corta. ¿Por qué? Porque van a cansar la tierra, ¿se recuerda? Dice, córtala, Señor, va a cansar la tierra, dice. Y entonces cuando el Señor dice, no, mira, dale un poquito de tiempo y yo me voy a encargar de podar y de hacer y todo. Y si dentro de un año no produce, ahí sí, córtala, ¿verdad? Entonces mire, porque dice acá que el labrador dice que trabaja, ese debe de ser el primero en obtener su parte de los frutos. Entonces mire, ¿por qué razón hay quienes no les llega? Porque son labradores, pero solo de vez en cuando se esfuerzan. Amén. Mire pues, ¿desde cuándo veníamos preparándonos para todo lo que hicimos la semana pasada? ¿Sí? Pero hay unos que estaban seguramente desde el principio, otros que entraron a medias y otros que en el último momento aparecieron. Pero ¿quién va a participar primero? Dice el labrador que trabaja. Es que mire, hay unos que no son labradores, sino que son ladradores, ¿verdad? Sí, hombre, porque solo hablando mal y solo encontrando cosas malas y solo desperfectos, y hermano, ya, y está bien, yo soy uno de los que dice tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está mal para corregirlo, pero si ya solo eso ve uno,
Como que no, ¿ah? Entonces mire qué tremendo, porque entre las cosas que nosotros tenemos que ver es que el que trabaja siempre, el que está, hermano, siempre involucrado, a ese le va a llegar la bendición. Pero el que es como un labrador que aparece solo al momento de cosechar, ese no se llama labrador, se llama, creo que, vendimiador, porque solo llega cuando hay que recoger, pero todo lo que recoge no es suyo, sino que es del que sembró. Y a él, ¿qué le dan? A él solo le dan una pequeña participación. Pero el que estuvo desde el principio, plantó, regó y hizo todo lo demás, dice que él va a recibir su parte de los frutos. Bueno, mire pues, Hebreos capítulo 6, verso 7. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Fíjese pues, otra vez. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Entonces mire, ¿qué es lo que me parece interesante de eso? Que la tierra produce cosas útiles para los que trabajan en ella. Amén. Cuando el Señor Jesús está, hermano, con sus discípulos, ya se acerca el tiempo en el que Él va a partir, ora por ellos. Y entonces le dice: Padre, yo te ruego por ellos, porque están aquí en la tierra. Yo no te ruego que los saques del mundo, Señor, ellos tienen que vivir aquí. Yo te ruego que los guardes del mundo. Entonces, entre las cosas que los discípulos del Señor tenían que hacer era trabajar en la tierra. Amén. Pero ¿cómo hay que trabajar en la tierra? Hay un trabajo secular que todos tenemos que desarrollar en algún momento. Amén. Pero aparte de eso, ¿cómo se trabaja en la tierra? Porque eso fue lo que me llamó la atención. Porque dice que la tierra, dice, bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, pero no para todos. Produce vegetación útil, produce algo útil a aquellos que trabajan en ella. Entonces, mire, por eso es que le digo yo, no se trata solamente, ¿verdad?, a veces de ver uno y cómo en la Biblia uno debe de ver la tierra en la que Dios lo ha plantado. Amén. No se trata de que nosotros, hermanos, seamos solo confesión positiva y que digamos solo cosas positivas de la tierra, no, sino que dice ahí, tienes que trabajar en la tierra. En la tierra no se trabaja con palabras, ¿verdad? Uno se tiene que involucrar. Amén. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice ahí? Produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Esa tierra, dice, que recibe bendición de Dios. Entonces, mire, usted y yo estamos en una tierra que se llama Sabinas, ¿verdad? Sabinas Hidalgo, con orgullo. ¿Por qué se ríen, hombre? Mire, ya parece que ni fueran de aquí ustedes. Yo que fui plantado, como dice, yo que fui plantado, dijo la canción, no era así la canción, pero mire pues, dice, la tierra, dice, en la cual, dice, uno trabaja, dice, produce vegetación útil, algo útil, dice, y recibe la bendición de Dios. Entonces, aunque esta tierra ha sido mal utilizada, amén, hay gente pecadora que ha hecho cosas terribles. Entre eso seguramente nosotros algo hicimos también, en algún momento. Ahora ya no. Por eso dice la Biblia, esto erais algunos de vosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora entonces? Dese cuenta que dice ahí que si trabajamos nosotros en la tierra, Dios trae entonces la lluvia, va a producir algo útil para nosotros y Dios va a bendecir la tierra. ¿Por qué razón me llama la atención? Porque la tierra, hermano, en la cual se pecaba estaba bajo maldición. Amén. Por ejemplo, ¿qué pasó con Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas?
Las destruyeron. ¿Por qué razón? Por el pecado. Entonces mire qué tremendo, porque viene Dios y dice, la tierra, dice, en la cual trabajan los labradores, dice, y sobre la cual cae la lluvia. Es que eso es lo interesante, porque la lluvia, dice, ¿quién da la lluvia? Dios. ¿Sobre quiénes manda la lluvia? Sobre todos. Dice que Él manda la lluvia sobre todos, sobre buenos y sobre malos. Ahora, que les vaya a aprovechar a todos, eso ya no. Le va a aprovechar solamente a los buenos, pero la lluvia cae sobre todos. Amén. Por eso, mire, vino la lluvia del Señor ahorita en estos días. ¿Y quiénes fueron los que la aprovecharon? Nosotros, primeramente. Los que invitamos y que vinieron, también. Los que vinieron al retiro, también. Pero no todos, ¿verdad? Hubo unos que aunque se les invitó y aunque tenían la puerta abierta y todo, pero no quisieron. Amén. Entonces a ellos, aunque el Señor mandó la lluvia, pero no les fue de utilidad. En cambio a nosotros sí. Ahora dése cuenta, dice que va a producir algo útil para nosotros que trabajamos en ella, y entonces dice la tierra va a recibir la bendición de Dios. Entonces, hablando de la tierra, aquí le voy a mencionar solamente algunas expresiones. Fíjese que dice que la tierra bebe la lluvia que es enviada sobre ella. Lo leímos en Hebreos 6:7. Dice la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Y fíjese que cuando usted lee en la Biblia, la lluvia también se refiere al mensaje, a las palabras que uno puede lanzar, ¿verdad? Las palabras que uno puede proferir. Entonces, por ejemplo, creo que David es el que dice que sea como rocío, ¿verdad? Como fresca lluvia, dice mi mensaje, mi discurso. Entonces me llamó la atención porque mire cómo el Señor hablaba acerca de la tierra. Si usted se recuerda, Josué y Caleb reconocieron la tierra. Aparte de ellos iban otros 10 espías. Amén. Cuando ellos entran a la tierra, ¿a qué los mandó Moisés? Mire, pero piense bien, ¿a qué mandó Moisés a los 12 espías? ¿A reconocer qué? La tierra. Ok. Cuando ellos presentan el informe de Josué y Caleb, ¿sobre qué era? Sobre la tierra. ¿Y el informe de los otros 10? Los gigantes, las personas, sobre los problemas de la tierra. Entonces, mire, el informe de ellos no estaba mal, ¿sí? Porque era una realidad que se estaba viviendo en esa tierra. Era una realidad que ellos iban a encontrar ahí. El problema es que no fue eso lo que Dios les pidió, sino que el Señor les dijo: yo quiero que vayan a reconocer la tierra. No quiero que vayan a ver los problemas que tiene la tierra. Quiero que vayan a reconocer la tierra. ¿Por qué razón? Porque el Señor les había dado una descripción de la tierra. ¿Se recuerda? Los llevo a una tierra grande, a una tierra espaciosa, una tierra que emana leche y miel, una tierra que sus frutos son grandes, y les empieza a mencionar muchas cosas. Entonces viene el Señor y dice: 12 espías quiero que vayan, reconozcan la tierra y traigan un informe para que le digan al pueblo que lo que yo les dije es cierto, ¿verdad? Entonces iban a ir los 12 espías, reconocer la tierra, que era, si es cierto, mana leche y miel, es cierto, los frutos son grandes, es cierto, tenemos esto, lo otro, aquí y allá, y eso era lo que tenían que hacer. Claro que en el reconocimiento se toparon con que había problemas en la tierra, pero ese no era el informe que les pidieron. Por eso, mire, uno tiene que ponerle atención al Señor cuando el Señor le pide algo, para no darle al Señor algo que no pidió. Amén. Entonces, mire, cuando van y reconocen la tierra, me llamó la atención porque fíjese que cuando el Señor habla de la tierra hay varias expresiones, y me fui a buscar las tierras ahí, como el Señor habla acerca de la tierra. Tal es la primera expresión que encontré, fue la tierra que el Señor ha maldecido. Porque mire, hay tierras que definitivamente no son para nosotros. Amén. Una de ellas es la tierra que está bajo maldición. Por esa razón, mire, cuando se recuerda Noemí que se fue con su familia, ¿a dónde se fueron? A Moab, huyendo de una crisis y todo, pero se fueron a Moab. Se le muere el marido, se le mueren los hijos, y luego vienen de regreso, pero ya viene solo ella con una de sus nueras.
pero hermano, en una derrota terrible. ¿Por qué razón? Porque hay tierras que están bajo maldición, hay tierras que no son para nosotros, lugares que no son para nosotros. Por eso, mire, por ahí está la anécdota, ¿verdad? De alguien que fue a una fiesta, ¿verdad? Una muchacha que fue a una fiesta, pero no quería bailar para no pecar, ¿verdad? Y hasta que alguien le dijo, pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Si no vas a bailar ni nada, para eso es una fiesta, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque viene el Señor y fíjese que hay cosas que usted y yo tenemos que aprender. Viene el Señor y dice, mira, la tierra que yo te mostraré, no la había visto todavía, solamente le dice, te voy a mostrar una tierra, y se la describe. Luego viene el Señor y le vuelve a hablar y le dice, la tierra que ves. Entonces mire, el caminar de Abraham con el Señor es bien interesante, porque primero le dice, yo te voy a mostrar una tierra, todavía no la tenía enfrente, pero Abraham tuvo que caminar hasta que llegó al punto donde Dios ya le podía mostrar la tierra. Y entonces mire, le dice, la tierra que ves. Luego dice, y le habla al Señor y dice, mira, la tierra que yo te daré. Ya le hablaron de la tierra, ya vio la tierra, y ahora viene el Señor y le dice, de todo lo que estás viendo yo te voy a dar una tierra, un lugar donde te vas a establecer. Pero luego, fíjese que me encontré esa expresión, la tierra que no es tuya. Entonces hay tierra que no es para uno, hay herencia que no es para uno, hay cosas, hermano, que uno nunca debe de desear, no porque sean malas, sino que simple y sencillamente porque no son para nosotros. Amén. Mire, por ejemplo, dice un dicho por ahí, agua que no has de beber, ¿verdad? Déjala correr. En otros lugares dicen, no te asomes a ver, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, hermano, si no va a provocar en nosotros un deleite, si no es para para saciar una sed o algo, entonces ¿para qué? Entonces mire qué tremendo, porque viene, y esa expresión me llamó la atención, la tierra que no es tuya. Entonces mire, uno debe de trabajar en su tierra, ahí donde el Señor lo plantó a uno. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque por ejemplo, cuando el Señor nos trajo acá, y hace un montón de años de eso, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo que iba a venir gente de todos lados y los iba a plantar aquí. Y entonces el Señor los ha traído, los ha plantado acá. Y entonces, amigos, me preguntan, ¿y cómo hacen para que vaya la gente desde Monte? No, es que no es uno, sino que es el Señor. ¿Por qué? Porque los plantó. Entonces todo el que viene así desde afuera y todo, y que si el Señor los planta acá y trabajan entonces en esta tierra, y Dios empieza entonces a bendecirlos. Mire pues, habían un par de hermanas buscando trabajo que no les salía, pero solo se dispusieron, se involucraron y todo en lo que teníamos que hacer ahorita, y les salió el trabajo. Vaya, ahora venía la parte difícil, que les dieran permiso para poder venir, ¿verdad? Y les dieron permiso. ¿Pero por qué razón? Porque la tierra donde Dios te plantó, la tierra que es tuya, ahí es donde tienes que trabajar, ahí es donde te tienes que esforzar. ¿De qué sirve trabajar, hermano, en otro lugar si al final de cuentas no va a producir para uno? Entonces mire, otra expresión. Cuando entran los espías, fíjese que el Señor hablaba de una tierra que mana leche y miel, una tierra que había jurado a los padres, una tierra que el Señor había prometido. Pero fíjese que cuando los espías van, se topan con una tierra que ellos le llaman la tierra que devora a sus habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que era una tierra que destruía a la gente. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque si uno se fija, si uno pone su atención como esos espías, solo en los problemas, porque mire, esos espías, el gran problema de ellos fue que solo vieron los problemas, pero jamás los pusieron delante del Señor.
¿Qué fue lo que hizo Josué y Caleb? Cuando ellos empezaron a oír el informe de los espías, fíjense que vienen ellos y entonces dicen: sí, sí hay gigantes, sí es cierto, ahí están, pero, ¿verdad?, el Señor nos los va a entregar, los vamos a vencer, los vamos a derrotar, vamos a conquistar la tierra. Ellos vieron los problemas también. Fíjese que Josué y Caleb no fue que la tierra, a ver, si aquí están los melones, agarra uno, a ver, vámonos. Ellos iban y vieron todo lo que vieron los demás, pero el informe era: solamente vayan a reconocer la tierra, no quiero saber de los problemas. Porque, hermano, mire, Dios ya sabe de nuestros problemas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces mire qué tremendo, dice ahí que ellos hablaron de la tierra y dijeron que esa es una tierra que devora a sus habitantes. Y entonces dice que el pueblo menospreció la tierra. Y más adelante el Señor les habla y les dice: la tierra que habéis despreciado. Ahora lo quiero llevar a esto. ¿De cuántas tierras hemos hablado ahorita? De una. Desde diferente perspectiva, desde diferente ángulo, ¿verdad? Los que fueron y presentaron el informe correcto, los que fueron y presentaron el informe de los problemas, los que solamente vieron desde afuera, los que la vieron, hermano, el pueblo, mire, el pueblo ni siquiera la vio, ¿verdad? El pueblo ni siquiera vio la tierra y menospreciaron la tierra. Entonces viene el Señor y dice: la tierra que habéis despreciado, esa se la voy a entregar ahora a vuestros hijos, y vosotros vais a morir en el desierto. Entonces aquella generación fue y pereció en el desierto. Entonces mire qué tremendo, porque esta tierra donde el Señor nos ha puesto, que Dios nos da por morada, porque esa es la otra expresión: la tierra que os doy por morada. Entonces, hermano, si usted está aquí y yo estoy aquí y el Señor nos puso a todos nosotros aquí, ¿por qué será? Mira, hermano, desde Denver se lo trajo el Señor y aquí está, ¿verdad? La tierra que el Señor te da por morada. ¿Qué hacemos? Porque, hermano, mire, si Dios nos dio por morada esta tierra, no es que amemos los pecados de esta tierra, sino que es algo contra lo que tenemos que luchar espiritualmente. No que ignoremos nosotros, hermano, los problemas espirituales que hay de demonios y todo, no. Pero aquí nos pusieron y esta es nuestra morada. Entonces, una de dos: o se va el diablo o nos vamos nosotros, ¿verdad? El asunto es: ¿quién puso al diablo aquí y quién nos puso a nosotros aquí? ¿Sí o no? Si usted tiene claro eso, entonces vamos bien, ¿verdad? Pero ¿y si no? Ahí es donde viene el diablo y dice: no, tú no perteneces acá, esta tierra te va a devorar, te va a comer. Mire, dice: la tierra que os doy por morada, la tierra que el Señor conquistó. Y fíjese que es tremendo, porque hay una expresión cuando viene el Señor y dice: la tierra que ha pisado le daré. Entonces hay una palabra bien tremenda ahí, ¿verdad? En eso, cuando uno lo cree. Porque fíjese que, digamos, allá en Honduras, el apóstol Germán, el Señor así le dijo. Y entonces él ha ido y en fe con los que han estado con él. ¿Y dónde ha puesto el pie? Dios se lo ha dado. Ahora no es él. ¿Quién es? Toda tierra que pise tu pie te la voy a dar por herencia. Dése cuenta que no está dentro de la herencia. Amén. Sino que usted pone el pie y se le agrega. Pone el pie y se le agrega. Pero no es solo poner el pie por ponerlo, ponerlo en pie, pero en pie de conquista. Porque ellos fueron a la tierra prometida a conquistar. Entonces usted y yo tenemos que ir en pie de conquista. Amén. Donde pongamos el pie, creer que eso va, y viene el Señor y lo agarra y lo pone como herencia para nosotros. Porque mire, hermano, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? No en esta tierra, no en este mundo, sino aquí en esta tierra. ¿Irá a desaparecer Sabinas Hidalgo? No, no va a desaparecer. Dentro de 50 años aquí va a seguir. Bueno, si no ha venido el Señor, ¿verdad? Porque si viene el Señor, 7 años de gran tribulación, no sé si este pedacito de tierra va a desaparecer dentro de toda esa crisis. Pero mientras que viene el Señor, aquí vamos a estar.
Y detrás de nosotros, nuestros hijos. Y si nosotros nunca aprendimos a labrar la tierra, a trabajar la tierra, a pisar nosotros en pie de conquista para que lo agarren y lo pongan dentro de nuestra herencia, ¿qué van a hacer ellos? Mire, aquí tenemos nosotros, bueno, un lugar donde nos reunimos, nos congregamos y todo. Pero al paso que van las leyes, dentro de poco tiempo no va a ser tan fácil. O sea, sobre todo el gobierno actual. Sí, porque todo eso se va a empezar a restringir. Amén. Va a llegar un punto en el que no va a ser tan fácil, en el que no, tiene que haber una iglesia por cada tantos habitantes. Y el exceso, cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es parte del final de los tiempos. Si nosotros pusimos el pie y conquistamos la tierra y nos la dio el Señor, aquí vamos a estar bien. Pero si no lo hicimos, ¿qué van a hacer los que vienen detrás de nosotros? Entonces, mire, dice la Biblia en el libro de los Jueces: se levantó una generación que no sabía de todas las cosas que Dios había hecho con Israel en el desierto y en Egipto, y ellos se apartaron del Señor. Entonces el gran problema que hay es, por ejemplo, mira, ¿cuántos están cuando empezamos? 4, 5. ¿Cuántos llegaron en el 2008? 10. Por ahí, ¿verdad? Pero hermano, más o menos se han ido dando cuenta. Pero los que empezaron cuando estábamos en la casa y luego en el otro local y luego para acá, entonces uno trae un testimonio. Pero nuestros hijos de 10 años para abajo siempre han estado aquí, ¿verdad? Algunos nacieron aquí y fueron teniendo conciencia de todo a los 7, 8 años por ahí. Y los que nazcan después, ellos no van a saber nada de todo lo anterior, de cómo Dios fue trabajando, y esos son los que corren peligro. Esos son los que dice ahí en Jueces: se levantó una generación que no sabía todo lo que Dios había hecho, y ellos se apartaron del Señor. Entonces a mí no me preocupa ahorita, por ejemplo, los que están, ¿verdad? Porque esos ya ahí los llevamos. Los que vienen allá adelante, los que están por agregarse, porque ellos no han visto nada, no han visto todas esas obras, necesitan tener un testimonio. ¿Quién les va a trasladar ese testimonio? Nosotros. Si no se los enseñamos, entonces mire qué tremendo. ¿Quién falló ahí? Los padres. ¿Sabe por qué? De ahí debe haber nacido aquella mentalidad: es que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó, no quiero que sufra lo que yo sufrí, no quiero que pase lo que yo pasé, ¿verdad? Y ahí es donde uno comete el error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les empieza a consentir, se les empieza a dar todo, trata uno de privarlos del sufrimiento. Y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, vas a tener enfermedad, vas a tener tribulación, pero no temas, dice: yo he vencido al mundo. Pero no temas, yo soy tu sanador. Pero no temas, yo soy tu proveedor. Pero nosotros queremos privar a nuestros hijos de experimentar con Dios en sus diferentes facetas. Dios proveedor: no, Señor, yo le voy a dar, porque a mí no me diste. Mira la mentalidad detrás de eso, ¿verdad? De que no padezca lo que yo padecí. ¿Qué es lo que uno está diciendo? Es que Dios a mí no me dio, entonces para que Dios no le falle, yo no le voy a fallar, yo le voy a dar todo. Entonces ellos van creciendo sin que les falte nada. ¿Qué hace uno para darles todo lo que ellos quieren? No todo lo que necesitan, sino todo lo que quieren. Va uno y empeña, hermano, los tenis, va a empeñar la chaqueta y la va a sacar en diciembre, la vuelve a empeñar en el verano, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle todo lo que quiere. Pero no, lo que dice la Biblia es que en el mundo tienen que padecer aflicción, tienen que padecer necesidad, pero ahí va a estar el Señor siempre. Amén.
Por eso, mire, en la tierra ellos entraron y ahí estuvo el Señor con ellos. Pero la generación que menospreció la tierra dice que no la pudo heredar. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado, porque aunque estamos en esta tierra, sería terrible no heredarla, porque entonces no nos daría todos los beneficios que leímos. ¿Se recuerda? La tierra que recibe, dice, la lluvia va a producir vegetación útil para aquel que trabaja en ella, pero ¿y el que la menosprecia? Por eso aquellos que menospreciaron, dice, los agarraron, los sacaron al desierto, ahí murieron, y luego otra generación fue la que entró y recibió esa tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar en esta tierra, ¿va? Mire, no se fije tanto en los problemas. Amén. Si hay problemas, tenemos que estar conscientes de ellos, pero lo que Dios quiere es que le ponga fe a lo que la tierra va a producir: leche y miel. Porque, hermano, mire, quienes dicen, ay, si ni cine hay aquí. Digo yo, de un cine dependen, hermano. Sí. ¿Y qué hacen aquí ustedes para entretenerse? Ni cine tienen. Hermano, todos tienen Netflix en la casa. ¿Para qué quiere cine? ¿Verdad? Entonces, mire, si de verdad ni falta hace. ¿En serio? Ni falta hace. Va uno ahí en un supermercado que hace Monterrey, se ve 2 películas seguidas y ya llenó. ¿Sí o no? Bueno, todos aquí van al cine, ¿a dónde? Allá. Ahora mire, esta es la tierra que el Señor nos dio, y esta es la tierra que nosotros tenemos que conocer sus problemas y vencerlos, ¿verdad? No ver los problemas para decir, Señor, ¿a qué horas me llevas a Laredo, Texas? Señor, aunque sea, no sé, ahí también se inunda. Sí, de verdad, ¿no ha visto usted las inundaciones que tienen ahí? Señor, aunque sea Houston, Texas, no, también. Señor, es que aquí en Monterrey se inunda, aquí Sabinas, mientras dormía casi se me metió el agua, allá también. Los problemas que hay aquí. Lo que pasa es que aquí los hacemos más, los magnificamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, hermano, uno está menospreciando la tierra donde Dios lo puso. Por eso la tierra no le da nada bueno. Si usted empieza a ver la tierra de la manera correcta, entonces la tierra que dice ahí le va a producir vegetación útil. Amén y amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos enseñes, Señor bendito, a ver, Señor, esta tierra como tú la has visto. Sabemos que es la tierra, Señor, de nuestra herencia, la tierra, Señor, de bendición para nosotros, la tierra que fluye leche y miel para nosotros. Y sabemos, Señor, también que probablemente no ha producido, Señor, para nosotros los frutos que esperábamos, porque no la hemos visto de la manera correcta, no hemos hablado sobre ella de la manera correcta. Tal vez hemos puesto nuestra mirada solamente en los problemas que tiene la tierra, y sabemos que tú los conoces, Señor, pero hemos entendido hoy, Señor, que lo que tú quieres es que reconozcamos la tierra, que reconozcamos el potencial, la fuerza que hay en ella, que reconozcamos, Señor, que tu agua, que tu lluvia, Señor, cae sobre esta tierra, que trabajemos en esta tierra para que podamos ver el fruto que tú, Señor, vas a hacer crecer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, aquellos, Señor, que sus economías se han visto afectadas, Señor, por ver solamente los problemas, por ver solamente las adversidades, por poner su atención solamente, Señor, en aquellas cosas que son parte de los problemas, Señor, de esta tierra. Pero que tu palabra dice que tú puedes sanar nuestra tierra. Tú puedes sanar nuestra tierra y hacer que produzca para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, en esta hora, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús.
Perdona, mi Dios bendito, nuestras omisiones. Perdona, Señor, si de pronto hemos hablado en contra, Señor, de tu voluntad, de tu mandato. Sabemos que es la tierra, Señor, en la que nos has plantado, la que nos has dado por morada, en la que nos has establecido para prosperar. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora te rogamos, Padre bendito, ten misericordia y permítenos reconocer la tierra. Danos ojos, Señor, como los de Josué. Danos ojos como los de Caleb, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ver, Señor, esta tierra, Señor, de la manera correcta, Señor, de tal manera que podamos tomar posesión de ella, de tal manera, Señor, que donde pongamos la planta de nuestro pie, sea, mi Dios bendito, propiedad nuestra. Que donde pongamos la planta de nuestro pie, tú nos concedas, Señor, ese pedazo de tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Danos espíritu de conquista para ir siempre hacia adelante, Señor, y para poner nuestro pie donde sea necesario ponerlo, de tal manera que se convierta, Señor, en un baluarte tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en esta hora por todas tus bendiciones, por la lluvia, Señor, que mandas sobre esta tierra, Señor. Te rogamos que tu lluvia nunca falte, Señor. La lluvia de tu bendición, Señor, sobre buenos y sobre malos, de tal manera, Señor, que siempre podamos ver tu bendición, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Con tus ojos cerrados, ponte de pie y entonamos un canto al Señor. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro. La razón por la cual yo vivo es para por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es para adorarte, es para adorarte. Muchas gracias, Señor, en esta noche por tu preciosa palabra. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a buscar la santidad cada día, Señor, sabiendo que somos tus hijos, Señor,
y que tú, Padre Santo, estás al pendiente de nosotros, Señor. Trátanos como a tus hijos, Señor. Si es necesario, Padre Santo, que nos disciplines, aquí estamos, Señor. Busquemos cada uno de nosotros la santidad y la comunión, Señor, entre nosotros los hermanos. En esta hora, Señor, nos vamos a retirar de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que lleguen con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y hermanos,